Un influencer en la calle nos ofreció dinero a mi novio y a mí a cambio de dejar que nuestra pareja revise nuestro teléfono. Obviamente me negué, pero mi novio aceptó. Ahora por su culpa nuestra relación está arruinada. Nuestra relación era de esas que la gente pone en sus tableros de inspiración. Leo y yo llevábamos 4 años juntos, y habíamos construido una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Vivíamos en un apartamento acogedor que habíamos decorado juntos, teníamos un círculo de amigos en común y rutinas que nos daban seguridad y confort. Los domingos por la mañana eran para el mercado de agricultores, los miércoles eran noche de cine en casa con comida para llevar. Era predecible, sí, pero yo siempre pensé que esa predictibilidad era sinónimo de estabilidad. Leo era un hombre bueno, de eso no hay duda. Era amable, trabajador y me quería. Pero a veces, su bondad se sentía más como una ausencia de pasión que como una presencia activa de amor. En los últimos meses, esa sensación de estancamiento se había vuelto más pesada. Las conversaciones se sentían repetitivas, los gestos de cariño parecían más un hábito que un impulso. Yo intentaba iniciar conversaciones más profundas, sugerir viajes espontáneos o simplemente cambiar la rutina, pero Leo siempre parecía contento con el status quo. Me decía que era feliz y no entendía por qué yo necesitaba constantemente agitar las aguas. Esta desconexión creó un pequeño vacío en mí, un espacio que no sabía cómo llenar. No es que no lo quisiera, es que sentía que una parte de mí se estaba adormeciendo, y él no parecía notarlo, o quizás no le importaba. Fue en ese contexto que empecé a hablar más con Dante. Dante era un compañero de un curso de cerámica que tomé para intentar hacer algo por mi cuenta. Era todo lo que Leo no era, impulsivo, un poco cínico y con un sentido del humor afilado que me hacía reír a carcajadas. Nuestras conversaciones empezaron siendo sobre esmaltes y técnicas de torno, pero rápidamente derivaron hacia temas más personales. Él me escuchaba de una manera que sentía que Leo ya no lo hacía. Me preguntaba por mis sueños, mis miedos, las pequeñas frustraciones del día a día. No era nada físico, quiero dejar eso claro. Eran solo mensajes, un refugio digital donde podía ser una versión de mí misma que se sentía más viva. Me convencí a mí misma de que no estaba haciendo nada malo. Era mi espacio privado, mi forma de lidiar con la monotonía sin destruir la vida que tanto me había costado construir con Leo. Pensaba que era inofensivo, una pequeña válvula de escape que, en cierto modo, me permitía seguir siendo la novia comprensiva y estable que Leo esperaba. Me decía a mí misma que todas las personas en relaciones largas necesitan un pequeño secreto, un rincón propio para desahogarse. Dante era mi rincón. Él no conocía a Leo, y yo nunca hablé mal de mi novio, o al menos no de forma maliciosa. Simplemente describía mi sensación de estar un poco atrapada, y él me entendía sin juzgar. Aquel sábado fatídico, el día que todo se vino abajo, había empezado de manera perfecta. El sol brillaba, habíamos tomado un brunch delicioso y paseábamos por el centro de la ciudad, tomados de la mano. Me sentía culpable por los mensajes con Dante, pero al mismo tiempo, la ligereza que me daban esas conversaciones me permitía disfrutar más del momento con Leo. Era una lógica retorcida, lo sé, pero en mi mente tenía sentido. Estaba en paz, pensando que había encontrado un equilibrio precario pero funcional. Fue entonces cuando un tipo con una cámara y un micrófono se nos acercó, sonriendo de oreja a oreja, sin tener idea de que estaba a punto de detonar una bomba en nuestras vidas. El hombre se presentó como un influencer famoso, aunque ninguno de los dos lo reconoció. Su energía era abrumadora, casi agresiva en su positividad. Nos explicó su reto viral del día, el desafío de la confianza de la pareja. La premisa era simple y, en mi opinión, estúpidamente peligrosa. Nos ofrecía 500 euros en efectivo si ambos accedíamos a intercambiar nuestros teléfonos y revisarlos libremente durante 5 minutos, todo grabado para su canal. Mientras lo explicaba, mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Mi mente se inundó con imágenes de las conversaciones con Dante, los emojis de corazón, las bromas internas que Leo nunca entendería. Inmediatamente me negué, forzando una sonrisa y tratando de sonar razonable. Le dije al influencer que apreciaba la oferta, pero que creíamos en la privacidad y que nuestra confianza no necesitaba ser probada de una manera tan pública y superficial. Argumenté que las relaciones se basan en el respeto por los espacios personales y que este tipo de juegos solo fomentan la desconfianza. Por un momento, pensé que Leo me apoyaría. Él siempre había sido una persona reservada, pero vi cómo sus ojos se iluminaban al ver los billetes en la mano del influencer. Vi la chispa de la diversión, la idea de que era un juego fácil y una forma rápida de ganar dinero para esa escapada de fin de semana que habíamos mencionado. Leo me miró, confundido por mi firmeza. Me dijo, riendo, vamos, Clara, ¿qué tienes que ocultar? Su tono era ligero, juguetón, pero para mí sonó como una acusación. Se giró hacia el influencer y le dijo que por él no había problema,
que confiaba en mí y que no teníamos secretos. Cada palabra era una puñalada. Intenté detenerlo, tomándolo del brazo y susurrando con urgencia que no me sentía cómoda, que por favor respetara mi decisión. Pero él ya estaba en el modo de juego. Me dijo que estaba siendo dramática, que era solo por diversión y que 500 euros eran 500 euros. La pequeña multitud que se había formado a nuestro alrededor empezó a animarnos, y Leo se dejó llevar por el ambiente. Me sentía acorralada. Si seguía negándome, parecería la culpable, la que obviamente tenía algo que esconder. Si aceptaba, sabía que el resultado sería catastrófico. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una excusa creíble. Podría haber dicho que tenía información confidencial del trabajo, o fotos vergonzosas de mi adolescencia. Pero el pánico me paralizó. Leo, en su feliz ignorancia, ya le estaba entregando su teléfono al influencer para que me lo diera. Me miró con esa sonrisa suya, amplia y confiada, una sonrisa que en ese momento me pareció la más cruel del mundo. Él había tomado la decisión por los dos, ignorando mi malestar y priorizando un juego estúpido y un poco de dinero sobre mis sentimientos. En ese momento, la decisión ya no era mía. Con manos temblorosas, acepté el teléfono de Leo. La cámara del influencer estaba a centímetros de mi cara, capturando cada microexpresión. Me sentía como un animal en una jaula, expuesta y vulnerable. Abrí el teléfono de Leo y empecé a navegar por él de forma mecánica. Tal como esperaba, no había nada. Sus conversaciones de WhatsApp eran con sus amigos del fútbol, llenas de memes y planes para ver el próximo partido. Había un chat con su madre donde le recordaba comprar aguacates. Sus fotos eran de nuestro gato, de paisajes de nuestras últimas vacaciones y alguna selfie torpe. Era un teléfono aburrido, predecible, exactamente como él. Una parte de mí sintió un profundo alivio y, a la vez, una punzada de resentimiento. Su inocencia hacía que mi secreto pareciera mucho más oscuro en comparación. Mientras yo fingía interés en sus mensajes, podía sentir la mirada de Leo sobre mí. Él había cogido mi teléfono y, al principio, su expresión era relajada. Probablemente esperaba encontrar lo mismo, chats de grupo con mis amigas y fotos de nuestro apartamento. Lo vi deslizar el dedo por la pantalla, pasando por mis aplicaciones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el micrófono del influencer lo estaba captando. Recé para que no abriera la aplicación de mensajería correcta, para que se distrajera, para que los 5 minutos pasaran volando. Pero por supuesto, no fue así. La curiosidad es un instinto poderoso, y la interfaz de mi teléfono era un mapa directo a mi traición. Vi el momento exacto en que lo encontró. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión. Inclinó la cabeza ligeramente, como si no pudiera procesar lo que estaba leyendo. Sus pulgares se movieron más lentamente, desplazándose hacia arriba, leyendo semanas, quizás meses, de conversaciones. No podía oír lo que pensaba, pero podía verlo en su rostro. La forma en que sus cejas se fruncieron, la tensión en su mandíbula, el color desapareciendo de sus mejillas. El influencer, percibiendo el drama, se acercó a él, preguntando en voz alta qué había encontrado, si había descubierto algún cotilleo jugoso. Pero Leo ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, y luego, lentamente, se levantaron para encontrarse con los míos. En su mirada no había ira, al menos no al principio. Había algo mucho peor, una herida profunda y genuina, una incredulidad total. Era la mirada de alguien que se da cuenta de que la persona que creía conocer era una completa extraña. De repente, el ruido de la calle, los vítores de la pequeña multitud y la voz del influencer se desvanecieron en un zumbido sordo. Solo existíamos nosotros dos, en una burbuja de silencio y traición. Él no dijo una palabra. Simplemente siguió mirándome, mientras yo sentía como todo el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbaba a mi alrededor, todo por un estúpido reto viral y una decisión que él nunca debió haber tomado. El silencio pareció durar una eternidad. Leo finalmente bajó la vista, cerró la aplicación y me devolvió el teléfono sin mirarme. Su movimiento fue lento, deliberado, como si el teléfono le quemara en las manos. Tomó el fajo de billetes de la mano del influencer, que seguía intentando narrar el drama para su cámara. El tipo decía cosas como, oh, parece que hemos encontrado algo aquí, la tensión es palpable. Pero a Leo no le importaba. Se acercó a mí, y por un segundo pensé que me gritaría, que haría una escena. En cambio, me puso el dinero en la mano y su voz fue apenas un susurro, pero tan cortante como el cristal roto. Dijo, quédatelo, parece que lo valoras más que a nosotros. Y sin más, se dio la vuelta y se alejó, abriéndose paso entre la gente que nos observaba. Me quedé paralizada, con los 500 euros en la mano y la cámara del influencer todavía apuntándome. Él me hacía preguntas, ¿qué pasó?, ¿qué descubrió?, pero yo no podía formar palabras. Solo podía ver la espalda de Leo alejándose,
cada vez más pequeña, hasta que desapareció al doblar una esquina. La humillación me golpeó con toda su fuerza. No era solo la traición descubierta, era el hecho de que había ocurrido en público, como un espectáculo para el entretenimiento de desconocidos. Empujé la cámara y me fui de allí, corriendo en la dirección opuesta a la de Leo, sin saber a dónde iba, solo necesitaba escapar. Cuando finalmente llegué a casa, el apartamento estaba en silencio. La puerta estaba sin cerrar. Encontré a Leo en nuestra habitación, sacando su ropa del armario y metiéndola en una maleta de forma metódica y silenciosa. No había lágrimas, no había gritos. Solo un silencio pesado y desolador. Intenté hablar, intenté explicarle. Le dije que no era lo que parecía, que Dante era solo un amigo, que solo eran palabras y que nunca había pasado nada físico. Le supliqué, le dije que lo quería y que había sido una estupidez, pero que no significaba nada. Él ni siquiera se detuvo para mirarme. Simplemente siguió doblando sus camisetas. Cuando terminé mi torpe y desesperado monólogo, él finalmente habló. Su voz era monótona, vacía de toda emoción. Dijo que no era la infidelidad física lo que le dolía. Era la mentira. Me citó fragmentos de mis conversaciones con Dante, frases en las que me quejaba de él, en las que coqueteaba sutilmente, en las que hacía planes hipotéticos con otro hombre. Dijo, te quejabas de que era aburrido mientras me decías a la cara que todo estaba bien. Construiste una vida secreta entera a mis espaldas. ¿Cómo puedo volver a confiar en una sola palabra que salga de tu boca? Cada pregunta era retórica, no esperaba una respuesta porque ya la sabía. Sabía que no había nada que yo pudiera decir para arreglarlo. Cuando terminó de empacar, se dirigió a la puerta. Yo estaba llorando, bloqueando su camino, rogándole que se quedara, que podíamos hablarlo, ir a terapia, hacer lo que fuera necesario. Pero él me miró por última vez, y esta vez sí vi la ira, mezclada con un profundo dolor. Dijo que el problema no era Dante, el problema era yo. Y que lo más triste era que si no hubiera sido por ese estúpido influencer, probablemente habría seguido viviendo en una mentira durante años. Dijo que, en cierto modo, ese tipo le había hecho un favor. Esas palabras me destrozaron. Abrió la puerta y se fue, y el sonido del cerrojo al cerrarse fue el punto final de nuestra historia. Me quedé sola en el apartamento, rodeada de todas las cosas que habíamos elegido juntos. El silencio era ensordecedor. Los 500 euros seguían en mi bolso, un recordatorio sucio y arrugado del precio de mi relación. Y fue entonces, en medio del dolor y el shock, cuando mi narrativa comenzó a tomar forma. La culpa era una emoción demasiado pesada para soportarla, así que mi cerebro empezó a buscar a otro culpable. Y lo encontré fácilmente. No fui yo quien rompió la relación. Fue Leo. Él fue quien aceptó el estúpido reto. Él fue quien ignoró mis súplicas y mi evidente incomodidad. Él priorizó el dinero y un juego tonto sobre mis sentimientos y nuestro derecho a la privacidad. Si él me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mí cuando le pedí que no lo hiciéramos, nada de esto habría pasado. Mis conversaciones con Dante habrían seguido siendo un secreto inofensivo, una forma de sobrellevar mis frustraciones sin hacerle daño a nadie. Pero él tuvo que escarbar, tuvo que exponerlo todo, tuvo que convertir un problema privado en un espectáculo público. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas. Él había violado mi confianza primero al insistir en revisar mi teléfono. Él no había respetado mis límites. Yo no era la villana aquí, era la víctima de su falta de respeto y de su codicia momentánea. Sí, había cometido un error al buscar consuelo en otra persona, pero su error fue mucho mayor, fue activo y destructivo. Él apretó el gatillo. Yo solo había cargado el arma sin intención de disparar. Esa noche, mientras lloraba hasta quedarme dormida en una cama que se sentía gigantesca y vacía, me convencí a mí misma de que él había arruinado la mejor cosa que teníamos, y todo por un vídeo viral. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Tenías una relación emocional con otro hombre, te quejabas de tu novio a sus espaldas y coqueteabas con él. No fue el influencer ni el dinero lo que arruinó tu relación, fuiste tú. Leo no violó tu privacidad, tú violaste su confianza. Él solo abrió la puerta y descubrió que la casa ya estaba en llamas. Usuario, Anónimo 2. Vaya, el nivel de autoengaño es impresionante. Dices que tus conversaciones eran inofensivas, pero tu reacción de pánico total cuando se mencionó revisar los teléfonos lo dice todo. Si de verdad no fuera nada, te habrías reído y habrías aceptado. La culpa no es de Leo por aceptar un juego tonto, es tuya por darle una razón para que ese juego fuera tan destructivo. OP. Respondiendo a usuario Anónimo 1 y 2. Ustedes no entienden el contexto. No era una relación emocional, era una amistad. Todos tenemos derecho a tener amigos y a desahogarnos. El punto principal, que todos parecen ignorar, es que yo dije que no al reto. Puse un límite claro y él lo ignoró por completo frente a una multitud y una cámara. Eso es una falta de respeto fundamental.
Si tu pareja te dice explícitamente que no se siente cómoda con algo, lo correcto es respetarlo, no pisotear sus sentimientos por 500 euros. Usuario anónimo 3. Me parece increíble que tu conclusión sea que él te hizo un favor al irse porque podrías haber seguido viviendo en una mentira. La mentira era tuya. Él estaba viviendo en la ignorancia, pensando que tenía una pareja fiel y feliz. Él no arruinó nada, simplemente encendió la luz en una habitación oscura y vio el desastre que ya habías creado. Asume tu responsabilidad. OP. Respondiendo a usuario anónimo 3. ¿Responsabilidad de qué? De sentirme sola en mi propia relación. De que mi pareja no me escuchara cuando intentaba hablar con él sobre nuestros problemas. Dante fue un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era el estancamiento y la complacencia de Leo. El reto del influencer solo fue el evento que lo sacó todo a la luz de la peor manera posible. Él eligió la humillación pública en lugar de la confianza privada. Esa fue su decisión. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que publiqué esto. 3 semanas desde que Leo se fue. Leer sus comentarios fue brutal, para ser honesta. Sentí como si un centenar de personas me estuvieran gritando lo mismo que me gritó mi propia conciencia en los primeros momentos, antes de que lograra acallarla. Me llamaron ilusa, tramposa, la reina de la autojustificación. Y aunque una parte de mí quería gritarles a todos que no sabían nada, otra parte, una muy pequeña y asustada, se preguntaba si tenían razón. El silencio en el apartamento ha sido mi compañero constante, dándome demasiado tiempo para pensar. La peor parte es que el vídeo se hizo viral. No a un nivel de superestrella, pero lo suficiente. El influencer lo tituló algo así como, reto de confianza sale mal y mi cara de pánico y la espalda de Leo alejándose son la miniatura. Algunos amigos en común me han escrito, la mayoría para preguntarme si estoy bien, pero con un tono subyacente de juicio. Un par de amigas de Leo me han bloqueado directamente. Me siento como una paria. Cada vez que salgo a la calle, tengo la sensación paranoica de que la gente me reconoce, que me están juzgando en silencio en la cola del supermercado. La semana pasada, mi mejor amiga, Sonia, vino a verme. Intentó ser amable, pero finalmente me dijo lo que pensaba. Me dijo que me quería, pero que yo había cruzado una línea. Me explicó que no se trataba de tener amigos, sino de la secrecía y la intimidad emocional que compartía con Dante, una intimidad que le estaba robando a mi relación con Leo. Me dijo que yo había construido un muro y que me enfadé cuando Leo encontró una puerta. Lloré y le grité que no me entendía, que ella no sabía lo sola que me sentía a veces con Leo. Ella suspiró y me dijo que sentirse sola era una razón para hablar con la pareja o para terminar la relación, no para empezar otra en la sombra. Desde esa conversación, hay una tensión incómoda entre nosotras. El verdadero golpe bajo llegó hace 2 días. Vi a través de la historia de un amigo en común que Leo y sus amigos habían salido. Estaban en un bar, riendo. La descripción de la foto era, noche de chicos para celebrar los nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Para mí, esto es el final de todo, y para él es un nuevo comienzo que celebrar. Me dolió de una forma que no puedo describir. Me di cuenta de que para él, la ruptura no fue solo el final de algo malo, sino el principio de algo mejor. Y eso me hizo sentir completamente reemplazable y estúpida. Así que, después de todo esto, he releído mi publicación original y sus comentarios. Tal vez no soy la víctima inocente que quería ser, pero sigo creyendo firmemente que Leo también tiene una gran parte de la culpa. Una relación es cosa de 2, y su fracaso también. Él eligió el espectáculo, la humillación. Podría haber detenido todo en cualquier momento, podría haberme llevado a un lado y hablar en privado. Pero no lo hizo. Y esa elección, su elección, es algo con lo que ambos tenemos que vivir. La diferencia es que él parece estar celebrándolo, mientras que yo estoy aquí, recogiendo los pedazos. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, anónimo 4. Tu amiga Sonia es una verdadera amiga. Te dijo la verdad que necesitabas oír, no la que querías escuchar. Y en lugar de reflexionar sobre sus palabras, te enfadaste con ella. OP, sigues atrapada en el mismo ciclo de culpar a los demás. Leo está celebrando su libertad de una relación basada en mentiras. ¿Qué esperabas? Que se quedara en casa llorando por alguien que le fue infiel emocionalmente. OP. Respondiendo a usuario anónimo 4. No esperaba que llorara, pero celebrar tan pronto se siente increíblemente cruel. Parece que nuestros 4 años juntos no significaron nada para él. Y no me enfadé con Sonia, simplemente me sentí atacada en un momento en que necesitaba apoyo, no un sermón. Es fácil juzgar desde fuera, pero las emociones son complicadas. Lo que yo necesitaba era comprensión, no un veredicto. Usuario anónimo 5. El hecho de que el vídeo se hiciera viral y la humillación pública es horrible, y en eso simpatizo contigo. Eso no debería haber ocurrido. Sin embargo,
eso no borra el problema original. Es una consecuencia terrible de una mala situación que tú creaste. Estás tan centrada en el aspecto de la humillación que lo usas para evitar enfrentarte al hecho de que traicionaste la confianza de Leo mucho antes de que apareciera esa cámara. Usuario anónimo 6. Nuevos comienzos, sí, eso debe doler. Pero tal vez ese es el catalizador que necesitas. Él está avanzando. Ahora tienes dos opciones, seguir revolcándote en el resentimiento hacia él y el influence, o empezar a pensar en tu propio nuevo comienzo. Y ese comienzo tiene que empezar con una honestidad radical contigo misma sobre por qué hiciste lo que hiciste. OP. Respondiendo a usuario anónimo 6. Quizás tienes razón. La idea de un nuevo comienzo para mí se siente imposible ahora mismo. Siento que tengo que deshacer todo este desastre antes de poder pensar en avanzar. Y sigo sin saber cómo. Cada vez que intento aceptar mi parte de culpa, la imagen de su cara cuando me ignoró y aceptó el reto vuelve a mi mente, y la ira regresa con toda su fuerza. Es un círculo vicioso. Actualización final. Han pasado 6 meses. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí les quita el filo. Después de mi última actualización, caí en una especie de letargo. Dejé de revisar las redes sociales, evité a nuestros amigos en común y me sumergí en el trabajo y en mis clases de cerámica. Dante, por cierto, desapareció de mi vida tan rápido como entró. Cuando le conté lo que había pasado, se volvió distante. Supongo que la idea de un drama real era mucho menos atractiva que la de ser un confidente secreto. Otra lección aprendida. El silencio en mi vida era abrumador, pero lentamente, me obligó a escucharme a mí misma sin distracciones. El evento catalizador, el momento que realmente lo cambió todo, no fue dramático. Fue increíblemente mundano. Estaba en el supermercado un martes por la noche. Estaba en el pasillo de los cereales, tratando de decidir entre dos marcas, cuando oí su risa. Era inconfundible. Mi corazón se detuvo. Miré al final del pasillo y allí estaba él, Leo. No estaba solo. Estaba con una mujer, y ambos se reían de algo en su teléfono. Ella le dio un codazo juguetón. Se veían, fáciles, cómodos, felices. Me escondí detrás de una estantería de productos en oferta, observándolos. No había rastro del hombre roto y traicionado que había salido de mi apartamento. Parecía más ligero, más joven incluso. Y mientras los veía elegir qué cenarían esa noche, una verdad dolorosa y clara me golpeó con la fuerza de un tren. Mi narrativa de víctima, mi castillo de justificaciones construido con tanto esmero, se derrumbó en un instante. No era que él me hubiera arruinado. No era que él me hubiera traicionado. Era que él había sobrevivido a mí. Había seguido adelante y había encontrado la felicidad, mientras yo seguía atrapada en el momento exacto en que todo se rompió, repitiéndolo en mi cabeza una y otra vez. En ese momento, vi mi comportamiento con una claridad que me quemaba. La soledad de la que me quejaba era en parte autoinfligida. El estancamiento que sentía era algo que nunca comuniqué de verdad, por miedo a la confrontación. Y mi relación con Dante no fue un síntoma, fue una elección. Una elección cobarde para evitar tener las conversaciones difíciles que una relación adulta requiere. Me di cuenta de que había culpado a Leo por no ser un lector de mentes, y lo castigué por ello buscando validación en otro lugar. Él no era perfecto, pero era un buen hombre al que yo había herido profundamente por mi propia inmadurez y egoísmo. Salí del supermercado sin comprar nada y lloré en mi coche durante casi una hora. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una profunda y dolorosa vergüenza. Por primera vez, acepté la totalidad de mi responsabilidad. Esa noche le escribí un correo electrónico a Leo. No le pedí que volviera, ni siquiera le pedí perdón, porque sentía que no me lo merecía. Simplemente le dije que lo sentía. Le dije que él no se merecía la forma en que lo traté, que mi comportamiento fue injusto y egoísta, y que le deseaba toda la felicidad del mundo, porque se la merecía. No esperaba una respuesta, y no la recibí. Y eso está bien. El correo no era para él, era para mí. Era el primer paso para liberarme. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez, siento que estoy avanzando, en lugar de mirar atrás. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7. Vaya. Este es el tipo de actualización que rara vez vemos aquí. Se necesita una cantidad inmensa de coraje para llegar a ese nivel de autorreflexión, especialmente después de defender tu postura con tanta fuerza. Estoy realmente impresionado, OP. Me alegro de que hayas encontrado la claridad, aunque haya sido de una manera tan dolorosa. Te deseo lo mejor. Usuario, anónimo 8. Ese momento en el supermercado, lo sentí en el alma. A veces se necesita ver a alguien prosperar sin ti para darte cuenta de que tú eres el ancla de tu propio barco. El hecho de que le enviaras ese correo electrónico sin esperar nada a cambio demuestra un crecimiento real.
Buena suerte en tu viaje, OP, has aprendido una lección muy dura, pero muy valiosa. OP. Respondiendo a usuario anónimo 7 y 8. Gracias. De verdad, gracias. Sus comentarios iniciales, por duros que fueran, plantaron una semilla que tardó meses en germinar. Fue doloroso leerlos, pero eran el espejo que necesitaba y que no estaba dispuesta a mirar. La vergüenza sigue ahí, pero ya no me define. Es solo una parte de mi historia, un recordatorio de que tengo que ser mejor. Gracias a todos por su honestidad. Usuario anónimo 9. Esta es una verdadera historia de redención. No porque hayas recuperado a tu ex, sino porque te has recuperado a ti misma de tu propia narrativa tóxica. Dejar ir el resentimiento es el regalo más grande que puedes darte. Me quito el sombrero ante ti. El camino será largo, pero ya has dado el paso más difícil.